Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a compartir algunas citas de María Zambrano, que aunque muchas de ellas no sean del sueño creador, pues en algún sentido guardan relación con esta obra de María Zambrano que estoy estudiando actualmente. Los ídolos para vivir necesitan sangre. Los ídolos para vivir necesitan sangre. Eso dice María Zambrano. Necesitan de esos sacrificios violentos con los cuales alimentarse. Evidentemente es una crítica frontal a- a la idolatría en la que nos encontramos a menudo, en la que a menudo se encuentran los humanos. Esa necesidad de deificar cosas que les van a destruir. Y de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los conflictos, de ahí viene la violencia. Los ídolos para vivir necesitan sangre, porque los ídolos no son vida. Como los virus se alimentan, no es un ser vivo, dicen los biólogos, aunque esto es tema de discusión. Los virus, y para vivir, cada virus que no es exactamente un ser vivo, para que la vida se mantenga en ese parásito asesino, necesita de lo que roba de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Pues los ídolos hacen exactamente lo mismo. Para vivir necesitan sangre. Los sueños son ansia de completitud, ansia de integridad, ansia de sentirnos, sabernos realizados, completos, íntegros, consumados. Esos son los sueños y de ahí su importancia. Pensar y sentir al unísono. Esa es la razón poética. Pensar y sentir al unísono. Ese es el romance de la mente y el corazón, que María Zambrano llama razón poética. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que nos viene a nuestro encuentro. Eso es la verdad. Que dijo María Zambrano en algún delirio, si no me equivoco. Si no anhelamos, si no aspiramos, si no amamos, si no permitimos que la verdad nos libere, pues lo que sentimos es que la verdad nos persigue de alguna u otra manera. El hombre que no ha alcanzado la unidad verdadera conlleva difícilmente la unidad impuesta por la necesidad, y aspira secretamente a ser otro en algún instante, en algún otro instante. Aspira a ser otro, es decir, no se acepta en su auténtica identidad, en su verdadera naturaleza, porque no reconoce en sí, no se reconoce en la unidad. Eh, para él la vida es segregación, separación, confrontación, y por lo tanto esta idea está arraigada en sí mismo con respecto a sí mismo. Se ve a sí mismo como un ser separado en su propia naturaleza. De ahí esas ideas de esas cosas que se suelen decir de mente y corazón, que van por caminos distintos, que es imposible. Al pensar de esa manera, lo que hacen es, las personas lo que hacen es arraigar ese conflicto interior y por lo tanto no lo resuelven, porque tienen la convicción de que efectivamente el mundo de nuestro corazón, de los sentimientos, los aspectos emotivos de la vida están confrontados con lo razonal y racional. Y también dice de la poesía eso que no es útil,
según suele decirse, efectivamente no es útil y que no es lo mismo utilidad que valor. Solo los necios confunden valor y precio, decía precisamente Antonio Machado. La poesía no es útil porque lo utilitarista, lo utilitario, solamente es aquello que precisa para que la realidad tal como la concebimos continúe. Y me refiero a esta realidad en la cual hay injusticia, en la cual hay crueldad, en la cual hay ataque, guerra, conflicto. Entonces lo útil en última instancia solamente es útil para conservar esa realidad autodestructiva. Con lo cual es maravilloso que la poesía nos sea útil, porque es precisamente lo que nos invita a trascender esa realidad. Y la poesía, dice María Zambrano, es la purificación de la mente. Eso es la poesía, aquello que nos purifica la mente. El agua bendita que sale de las entrañas del corazón para limpiar nuestra mente. Ese sí que es un lavado del cerebro que precisamos. Se habla de lavado de cerebro, ¿no? Y en realidad, más que lavarles el cerebro, lo que se da en el mundo es ensuciar el cerebro. Los cerebros están sucios, ojalá estuvieran limpios y predispuestos a transformar la realidad, puesto que si la realidad no se transforma, la realidad continuará indefinidamente siendo tal como lo conocemos. Dictadura, represión, crueldad, guerra, ataque, conflicto, violencia. Eso es lo que seguirá siempre que la realidad continúe tal como a través de los sentidos se nos informa que es. Siempre que no nos la cuestionemos. Según Ortega y Gasset, esta es una nota suya, delirio colectivo, no, esto es de María Zambrano, lo que dice Ortega y Gasset es que salvar es llevar a la plenitud, que es la salvación, el estado de consumación, todo está consumado, todo ha alcanzado su perfección. Esa es la auténtica, inmaculada concepción, el auténtico principio, la verdadera natividad. Plenitud es comienzo, no final. Y dice María Zambrano que el delirio nos habla del delirio colectivo que supone toda revolución, que es una revolución, un delirio colectivo. Está hablando de ese acontecimiento político. Pues delirio en el individuo es algo parecido, pero referido a sí mismo. Todos los vencidos son plagiados. Todos los vencidos son plagiados. Eso dice María Zambrano, se les roba lo que ellos dicen. Quevedo permanentemente toma ideas de Góngora, al cual está siempre atacando, difamando, insultando, y Góngora hace lo mismo con Quevedo. Pero esto no quita que ambos se influyan. Quevedo es discípulo de Góngora, inevitablemente. Está enfocado en lo que Góngora escribe y eso le hace ser receptor. En este caso ambos no son vencidos, puesto que tienen su lugar en la historia de la lírica castellana. Pero hay vencidos que se han escrito algún que otro libro hablando de los revolucionarios del franquismo. ¿Qué hace el dictador? Roba ideas sociales, cuando la realidad del tiempo que le sobreviene cuestiona su visión absolutista y represiva de la sociedad. Entonces no le queda otra que adaptar ideas liberales en cuanto a la economía, en cuanto a la organización de la sociedad, sin dejar de ser el orden político una dictadura, no le queda otra que reformar la sociedad tomando las ideas de aquellos a los que ha vencido. Y no me refiero a estalinistas, a anarquistas, a extremistas, me refiero a personas como María Zambrano, por ejemplo, que tenía una mentalidad liberal. Eh,
la concesión que ya tenía de la democracia. Persona y democracia es un libro muy importante de esta filósofa. Todos los vencidos son plagiados. Y además los que plagian están satisfechos de llevarse unas preseas que no les corresponden. La locura en la que viven, se habla de las locuras de Don Quijote y de otros, pero no se hablan de las locuras de estos cínicos degradados que se sienten satisfacción cuando reciben titulaciones, reconocimientos, homenajes que no merecen, puesto que son debidos a cosas que ellos no han dicho o no han hecho. Es decir, son unos ladrones, son unos delincuentes. Y además toman de los vencidos, de los derrotados, de los olvidados, aquello con lo que, aquello por lo que cual van a ser reconocidos. Y a ellos, como comentaba, les da exactamente igual. Esta es la locura en la cual ellos viven. El plagiador está satisfecho porque piensa que el ingenio está para plagiar, para robar y recibir preseas mundanas. Para eso está el ingenio, no para crear. Eso es lo que él piensa. De ahí que nos manden, nos gobiernen mediocres, seres sin principios, sin valores, sin auténtica autoestima de sí mismo, porque como una persona que lleva una vida mecánica, sin contenido, que no tiene una actitud creativa, asertiva, expansiva, de lo que reconoce como valioso en sí mismo, que no tiene eso, ¿cómo puede estar satisfecho de lo que es cuando se está suicidando, utilizando el concepto que justamente utiliza María Zambrano? Vive en un estado de suicidio continuado, al no manifestar su verdadera esencia. Lo más sombrío de la caverna es el corazón humano. Fijaos esta afirmación. Siempre hablamos del corazón para lo sentimental, para lo positivo, la filantropía, la compasión, la empatía, la tolerancia, independientemente de los peros que le ponía María Zambrano a esta palabra tan controvertida. Pero en el corazón está también nuestras cavernas, las entrañas. Ahí también pueden habitar cloacas con monstruos terroríficos. Es la degradación del corazón cuando verdaderamente no manifiesta toda su auténtica bondad. Bondad que es ese bonding, como ya he dicho otras veces, ese bonding que nos mantiene en la unidad con respecto a la comunidad, al grupo, a la humanidad, a la naturaleza, a la armonía universal. Lo más sombrío de la caverna es el corazón humano. Y nos habla también María Zambrano del laberinto infernal de nuestras entrañas. Ahí caemos cuando se abisma el ser. Caímos ahí cuando se abisma el ser, al laberinto infernal de nuestras entrañas. No en la nada, no caemos en la nada. La nada, dice María Zambrano, viene de la religión. Es un concepto que aparece históricamente en la religión. Por lo tanto, no. Aquí vemos que tal vez los que plagian son los ateos, agnósticos, existencialistas, racionalistas, son los que plagian a los místicos con la convicción de que han sido derrotados y por lo tanto olvidados. Bueno, ya hablaba en los vídeos que hice sobre Nietzsche de cómo muchas cosas que dice Nietzsche aparecen en tantos textos místicos de Oriente y de Occidente. Pero como han sido olvidados, como no se leen ahora en las universidades, pues se les puede plagiar sin problema alguno. Pero tarde o temprano a los que plagian pues se les descubre, ¿no? Como al padre ese Maciel de los legionarios de Cristo, que plagiaba libros y los vendía y los presentaba como si fueran suyos. El derrumbe de la eternidad ha hecho aparecer a la nada como algo inmediato. El derrumbe de la eternidad ha hecho aparecer a la nada como algo inmediato. Somos hijos de la nada nos gobierna, nada tiene sentido, nada tiene propósito. Eso es consecuencia del derrumbe de la eternidad.
de no reconocernos en la eternidad, de no reconocer la vida que nos anima como algo que ni empieza ni termina, es decir, en la eternidad. La nada es un Dios adverso que sustituye al demonio. Ese es el demonio, esa es la idea de nada que tienen algunos filósofos, pensadores intelectuales, racionalistas, existencialistas, ateos, agnósticos. La idea de nada que tienen no es más que un demonio. Es una deificación de un concepto que sustituye al demonio. No que lo sustituya, sino que es de por sí. O que lo sustituye, como dice María Zambrano. Dios adverso que sustituye al demonio. Para muchas teologías cristianas, especialmente en la tradición católica, el demonio es imprescindible para comprender, para aceptar, para reconocer las bondades divinas del Padre Creador. Entonces se convierte para ellos, si escuchamos a monjas y a sacerdotes cuando aluden al demonio, lo comprendemos, no conciben que el demonio no exista, porque ya ellos han edificado toda su dialéctica religiosa, lo han edificado sobre ese concepto, sobre la indudable existencia del demonio. La envidia es la primera forma de parentesco. Lo vemos con la historia de Caín y Abel. En el hacer hay algo más pasivo que en el pensar. En el hacer hay algo más pasivo. Pasivo ya en el sentido mundano, entiendo yo. En el hacer, cuando hacemos y no hacemos nada, verdaderamente somos seres pasivos, somos seres llevados, movidos por la desidia, por la incapacidad de verdaderamente hacer. Pero tal vez se refiere a Zambrano a ese verdadero hacer, a la verdadera acción. Una verdadera acción, un acto de creación, alberga en sí la pasividad. Y ya hablamos de la pasividad en los vídeos anteriores. Pasividad es esa receptividad que nos permite crear. En el hacer hay algo más pasivo que en el pensar. Pensar es un retraso mental, decía Antonio Blay, porque hay cosas que ya son de por sí. Si te enamoras no piensas, no reflexionas en si estás enamorado o no. Si tienes sed, no piensas. Si hablas, no piensas en cómo se dice tal o cual fonema. Imagínate que tuviera que te obsesionara con, con pensar en cómo se dice tal o cual sonido. Es como si te enfocas en el andar, ¿no? Y empiezas a andar como un pato, ¿no? Como le pasa a algunos. Porque el andar es algo mecánico, ya está pensado, por lo tanto no hay que pensarlo. Pensar es un retraso mental. Cuando piensa, algunos cuando piensan es cuando se equivocan, puesto que aquella acción en la cual están inmersos ya está decidida. Y enfocarse en el proceso de esa acción conlleva al error. Toda inspiración luminosa tiene su peligro en su inspiración contraria. Toda inspiración luminosa tiene su peligro en su inspiración contraria. No es el vacío el que se llena de dioses, sino al revés. No es el vacío el que se llena de dioses, es al revés. Son los dioses los que nos llenan de vacío. Porque los dioses han sido forjados por los seres humanos para poder comprender, para poder acceder al misterio, a lo sagrado. Es lo que es la altura a la cual podemos llegar, esa en la que hemos forjado la identidad de esos dioses. El vacío aparece cuando estos dioses son trascendidos y entonces estamos ante el misterio, ante el enigma, ante lo sagrado, ante esa llama de Jehová que no podemos mirar fijamente, porque no es lo que le corresponde al ser humano.
Por eso inventamos los dioses. Ya se dijo mucho antes de que algún ateo lo afirmara, de que hemos inventado a Dios. Efectivamente, cada cual inventa su percepción, su concepción de Dios. Por eso todo misticismo verdaderamente profundo de cualquier religión intenta no definir a Dios para no caer en esa trampa. Toda ruina tiene algo de templo. En toda ruina hay algo sagrado, es un lugar sagrado. De ella emana algo divino. Y esto recuerda un poco al poema de la plaza que os recitaba en algún vídeo precedente. En la concepción del amor recibe en Platón la unidad de poesía y filosofía. En la concepción que Platón tiene del amor, ahí reside el abrazo fraterno entre la filosofía y la poesía. Por lo tanto, la poesía no puede ser expulsada de la sociedad ideal. Platón piensa que sí, pero piensa que sí porque ha confundido, ha equiparado poesía a una forma de aparente poesía. Es como si al cine y la televisión los redujéramos a la telebasura, como si pensáramos que telebasura es lo único que puede darse en todo tipo de audiovisual. Entonces esa es una perspectiva completamente reduccionista, maniquea, y en eso cae Platón. Solamente se enfoca en el perjuicio que pudieran causar presuntos poetas y presunta poesía en su sociedad ideal. Sin embargo, él es un poeta y no puede dejar de serlo. La poesía está implícita en la vida. La soledad es una conquista metafísica porque nadie está solo. La soledad es algo a lo cual llegamos. El camino hacia la libertad precisa de esa experiencia, de ese distanciamiento. El hombre siempre, el individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu, decía Nietzsche, y en el sentido positivo de esta frase está en relación con esto. Porque la tribu, que es un bien, que es una realidad de la cual somos partícipes y contra la cual no podemos confrontarnos ni debemos renegar de ella, la tribu pudiera estar limitada, condicionada, esclavizada por determinados patrones y por lo tanto si nos hacemos conscientes de ello no nos queda otra que marcar distancia, que buscar la soledad, que abrazar la soledad, porque si no, el sueño de la libertad jamás se hará real. Femenino es femenino el verse vivir hacia adentro. Esto dice también María Zambrano, estás hablando permanentemente de los aspectos femeninos de la condición humana. Es femenino el verse vivir hacia adentro. Lo femenino es aquello que se interioriza, es la receptividad, es el acto de contracción del corazón. La divinización de la historia asfixia al hombre como individuo. La divinización de la historia asfixia al hombre como individuo. Es algo que te da muchas... Albert Camus lo denunciaba en El hombre rebelde, de que en eso caían muchos marxistas, socialistas, revolucionarios. De ahí su propuesta de hombre rebelde, que sustituye, que en francés tendrá matices, que lo de rebelde tendrá matices que tal vez no tenga en castellano. Lo de rebelde proponía que sustituyera la idea de revolucionario. La conciencia se agranda tras un desengaño de amor. Mas no hay desengaño alguno en el amor.
Si hay engaño, obedece a la necesidad de su esencia. Así nos habla María Zambrano. El cauce de la vida es la verdad. Ese es el cauce de la vida. Si no permitimos que la verdad nos haga libres, no hay auténtica libertad. No hay auténtica vida. Vida verdadera es libertad. Vida bien encauzada, eso es nuestra libertad. El cauce de la vida es la verdad. Hay que dormirse arriba en la luz, una frase muy famosa de María Zambrano. Hay que dormirse arriba en la luz. Hay que estar despierto abajo en la oscuridad, abajo en la oscuridad, en las tinieblas, en las entrañas, en la sombra, en los ínferos. Hay que estar bien despiertos. Arriba hay que dormirse, en la luz hay que dormirse para así ser receptores de todo lo que esa bendición luminosa nos puede transmitir. Hay que dormirse arriba en la luz, hay que estar despierto abajo en la oscuridad. La poesía es algo que deshace la historia. Eso es la poesía. Algo que deshace la historia en la medida en la que la historia no es tal historia, puesto que no nos lleva a ningún lugar. Esta historia en relación con la realidad de la cual hablaba antes, realidad de guerra, de conflicto, de ataque, de resentimientos, de cuentas pendientes, esta realidad está en relación con una historia que solamente nos puede conducir a la destrucción. Por lo tanto, necesitamos de algo que la enmiende. Y dice María Zambrano que eso es precisamente la poesía, lo que deshace la historia. La órbita más que su imagen es lo que de veras pide al hombre. La realidad, la verdad, lo auténtico, no nos pide que nos construyamos a su imagen y semejanza, sino que orbitemos en torno suya y de esa manera vayamos progresando en espiral. Igual que la Tierra, igual que todos los astros tienen su progresión en el infinito. Nada está quieto. Todo es dinamismo, todo es actividad. La realidad que nos sucede y al par nos acomete. En esa realidad que nos sucede y al par nos acomete, en torno a ella debemos de orbitar. Bueno, la mente occidental está declarada en crisis o en bancarrota, así lo ve María Zambrano. Se corresponde con ese estado de decadencia del cual nos hablaba Oswald Spengler en la decadencia de Occidente. Cuando estás en crisis o en bancarrota, pues te inventas cosas, te inventas realidades, porque esa inercia creadora sigue vigente, y más para el hombre occidental. Ya hablamos de lo fáustico, ya hablaba en el libro que hice sobre Francisco Ayala, sobre su introducción a las ciencias sociales, de cómo lo fáustico, es decir, esa necesidad de conquistar, de inventar, define a la condición del hombre occidental. Las plantas están despiertas, no en su sueño, como aquí. El amor no es un concepto, es una concepción. El amor no es un concepto, es una concepción, una inmaculada concepción. Aquello que es verdad debemos de forjarlo, debemos de crearlo, porque solamente así lo sabremos nuestro, lo sabremos verdadero.
Por lo tanto, hay que crear el amor, justamente porque el amor es verdad. La conciencia del hombre normal ha perdido contacto con el alma y con el resto de su ser. Alma y cuerpo se le presentan como extraños fenómenos. La negación del alma es la negación del cuerpo, puesto que el cuerpo es el reflejo de nuestro estado de ánimo y el estado de ánimo es el estado del ánima. Por lo tanto, negar el alma es negar el cuerpo. Negar a Dios es negar al pueblo de Dios, decía Dostoyevsky. Pues esto, aplicado al individuo, viene a significar lo mismo. Todos los vencidos son plagiados, como ya había dicho anteriormente. Y bueno, estas son algunas citas que en cierto sentido pudieran guardar relación con El sueño creador, la gran obra de María Zambrano del año 1965, justamente el año que los Beatles triunfaban en todo el mundo, esos años 60 tan maravillosos. Gracias y hasta una nueva oportunidad.